Muy buenas tardes, gracias por la espera. Hoy, jueves 6 de marzo del 2025, nos encontramos junto a Robert Abad, FX Trader y ejecutivo VIP de las cuentas de RexT Business. Hola Robert, ¿nos puedes escuchar? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Hola Sofía, ¿qué tal para todos los usuarios? Sí, te escucho claro. Perfecto. Bueno, bienvenidos a un webinar más. Hoy vamos a revisar el impacto de las políticas monetarias y las decisiones de los bancos centrales junto a Robert, como ya lo había mencionado. Robert, por favor, ¿me ayudas proyectando la presentación? Está bien, ahora mismo ya inicio con la proyección de la presentación. Perfecto, gracias. Listo. Vamos a iniciar hoy con un punto básico que es esencial tanto para las personas, para las empresas, para las familias y para los países en su conjunto. Vamos a revisar cómo las decisiones de política monetaria de los bancos centrales tienen un impacto tanto en las inversiones que se puedan dar, en el crecimiento económico que cada uno de nosotros podamos tener y vamos a revisar qué avances y qué evolución hemos tenido nosotros a lo largo del tiempo. El Perú ha tenido una etapa de hiperinflación en los años 80, también llamada una etapa de hiperestanflación, en donde ocurrió algo muy característico y principal con las personas en ese tiempo. Se perdió la total confianza y la total credibilidad se devalúa fuertemente y de hecho nosotros iniciamos en una etapa casi de dolarización total. En los años 80 arrancamos con una dolarización que estuvo alrededor del 80%. Este efecto o esta variable ha ido mejorando a lo largo del tiempo y hoy estamos con un nivel de dolarización entre el 20 al 30%. Era una época en la historia del Perú en el que la mayoría de las personas, todas las actividades que realizaban era básicamente para sobrevivir, no había mucho espacio para poder desarrollar las competencias, no había el tiempo para poder asignar este recurso, ¿no?, que tenemos para poder aprender y para poder desarrollarnos, ¿no? Hoy, tú que me escuchas, ¿no? Estamos en un momento ya distinto, hay mucho camino por recorrer, pero vamos a hoy a tratar de desarrollar estas competencias, de conocer cuál es la función de los bancos centrales y cómo afecta esto a nuestra economía, cómo afecta a nuestras empresas y cómo esto afecta a el país en general. Como ya comentaba, nosotros hemos tenido esta etapa de hiperinflación en donde lo básico, lo esencial que hay detrás de una moneda es la credibilidad. En cualquier ámbito que tenemos, ya sea personal, profesional, cada vez que perdemos la credibilidad en algo, lo más natural que hacemos es ir por otra alternativa. El Perú, ¿qué hizo en ese momento? Miró al dólar y miró un proceso de casi dolarización total, como sí ocurrió con economías como Ecuador y como Panamá, que sí tienen una economía que está completamente dolarizada. Hay funciones que ha hecho el Banco Central a lo largo de estos últimos más de 30 años que han hecho que si Perú fuera revisado únicamente por sus variables macroeconómicas, nosotros hoy podríamos ser un país desarrollado o un país de primer mundo. ¿Cuáles son las brechas que nos alejan hoy de ser un país desarrollado y un país de primer mundo? Hay una brecha muy grande en infraestructura, una brecha muy grande en generar en más instituciones que generen credibilidad, como el BCR, y también la incertidumbre política que nosotros hemos tenido en los últimos años, ¿no? Las decisiones de los bancos centrales se basan principalmente en dos partes. Hay dos posturas que puede tomar un banco central en las decisiones que toman. Hay una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. ¿Esto bajo qué escenario se aplican?
La política monetaria expansiva, un banco central la utiliza cuando estamos en un momento en donde estamos teniendo una caída generalizada en el PBI y se necesita inyectar mayor dinamismo a la economía. Recientemente hemos tenido nosotros una etapa importante y clave en el mundo que ha sido el tema de la pandemia. En ese momento, los bancos centrales alrededor del mundo, el BCR, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, redujeron sus tasas de interés a casi 0%. La tasa de interés de referencia es la herramienta principal que tienen los bancos centrales para poder dinamizar la economía cuando están en una postura de política monetaria expansiva, ¿no? El mundo en esta etapa de pandemia que tuvo muchos efectos sobre la forma en que trabajamos, sobre la forma en que se realizan los negocios, hicieron esta medida para poder incentivar a las economías y evitar que se rompa en ese momento lo más importante que era la cadena de pagos, ¿no? Hay otra postura que se da que es la política monetaria contractiva. Esta política monetaria se aplica cuando la variable de la inflación ya está totalmente descontrolada o está fuera del rango que tiene como meta un banco central. En nuestro país, en Perú, ¿cuál es la meta que tenemos como inflación? La meta se ha establecido alrededor del 2007, es una meta de expectativas de esta inflación entre el 1 al 3%. Cuando el BCR ve que nuestra economía, esa inflación está por encima de ese nivel, aplica una política monetaria contractiva. Y esto cuando lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como les comentaba, en la pandemia hemos tenido una política monetaria expansiva con tasas de referencia al alza. Pasamos de un 0% en esas épocas de pandemia a más del 5% y en este momento estamos en la postura contraria. Estamos en una postura en donde el BCR hace algunos meses ha iniciado con la reducción de la tasa de referencia entre pausas, entre reducciones, pero estamos dentro de ese ciclo económico. Como vemos, los bancos centrales en el mundo tienen como principal mandato el dar la estabilidad monetaria a un país y el controlar principalmente la inflación. ¿Por qué la inflación es tan importante para los países, para las economías y para las empresas? Hay que recordar algo importante. Si nosotros queremos invertir, por ejemplo, si invertimos en un terreno, si invertimos en un departamento, lo hacemos con la expectativa de que este terreno, este departamento puede aumentar su valor en el tiempo. Lo que sostiene qué tan valioso es son estas expectativas a futuro. En las economías es igual. Como una empresa, como si yo quiero hacer una inversión, puedo estar seguro de que esa inversión puede crecer y no se va a reducir su valor en el tiempo, controlando la inflación. Si la inflación está completamente descontrolada, si estamos en una inflación que está por más del 10%, 20% o incluso a niveles más altos, eso genera un daño muy grande para las empresas, para las inversiones y para las personas. Todo se vuelve mucho más caro y eso deteriora las expectativas para poder nosotros invertir, para poder nosotros decidir qué trabajo vamos a tomar y hasta incluso para poder decidir qué tipo de educación vamos a tener, cuánto tiempo vamos a dedicarle a la educación, si va a ser esto muy rentable, si va a ser un gasto, si va a ser una inversión. Entonces, la inflación es la variable clave sobre lo que trabajan los bancos centrales en el mundo. ¿Para qué? Para que las expectativas que tengamos a futuro puedan ser mucho más claras. Un país como Perú, que tiene una inflación que hoy está dentro de este rango del 1 a 3%, brinda unas señales de mucha más tranquilidad para los inversionistas, para las empresas que vienen acá a Perú, para que sepan de que si están dentro de Perú no va a haber este tema de una expectativa negativa en el crecimiento, porque una inflación muy grande, si yo tengo un negocio, si yo tengo una inversión que me va a generar una ganancia anual de un 15%, de un 20%, y si la inflación está por encima de ese porcentaje, prácticamente estoy yendo a perder, ¿no? Por eso, el controlar esta inflación se vuelve clave y determinante para los bancos centrales alrededor del mundo, ¿no? Nosotros en este momento estamos en esta política monetaria y de hecho muchas economías alrededor del mundo también van alineándose dependiendo de cómo va su crecimiento.
El BCR tiene un mandato único, ¿no? Principalmente que es el controlar la inflación, y la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es el controlar la inflación y él también el mantener el pleno empleo. Como comentamos aquí, entre el 2022 y el 2024, en Estados Unidos hubo un efecto bastante marcado, que es que tuvieron la inflación más alta de los últimos 40 años, como vemos acá en el gráfico en el lado izquierdo, en el 2022. Ellos llegan a un nivel de inflación histórico por encima del 9%. Y en este momento, ¿qué hace el Banco Central de Estados Unidos? ¿Qué hace la Reserva Federal? Comienza a ya subir su tasa de referencia en esta etapa, en el año 2020. Tienen las tasas de referencia muy bajas para poder activar la economía. Y cuando llegamos a un nivel de esta inflación que llega por encima del 9%, la Reserva Federal comienza ya a subir tasas para poder controlar esta variable, ¿no? La Fed tiene un objetivo de inflación del 2%, que vemos que, bueno, recientemente ya nos estamos acercando por ahí, pero en estos años, entre el 2022 y 2023, hemos tenido tasas bastante altas en la Reserva Federal para poder controlar esta inflación. Hoy, ¿qué está pasando en el 2025? Nuevamente, en esta etapa, con una inflación muy alta, la Fed sube sus tasas de referencia, pero hoy que ya estamos en un entorno distinto, estamos ya en este año viendo cuándo la Fed va a reducir sus tasas de referencia. Probablemente en el año lo hagan en el mes de junio, lo hagan en el mes de julio, pero vemos aquí cómo los bancos centrales van acomodando sus posturas según el nivel de inflación que van teniendo sus economías. Eh, es importante mencionar, ¿no?, de que este tipo de políticas no es completamente perfecta, a veces tiene algunos rezagos. De hecho, se habla mucho de que la Reserva Federal al momento de subir tasas lo hizo a un ritmo bastante lento, no lo hizo en línea como el mundo está moviéndose, y hoy también su reducción de tasas no está siendo a la velocidad esperada. Bueno, aquí también entran otras variables que, bueno, recientemente estamos viendo de incertidumbre política, con el tema también de posibles guerras comerciales y de aranceles que se puedan dar en la economía. Algo importante y clave es que el dólar es la principal moneda de reserva mundial, y su valor fluctúa en respuesta a las decisiones de la Fed o la Reserva Federal. Y la fortaleza del dólar no solamente impacta a Estados Unidos, sino que también tiene un impacto sobre los mercados emergentes, sobre el comercio global y los commodities. En Perú, el BCR, las decisiones que toma principalmente nos afectan a nosotros como economía, pero en Estados Unidos ese efecto que toman, las decisiones que ellos pueden poner o las expectativas que ellos pueden tener, tiene un impacto global. Y hay una regla que se cumple, que podemos verla acá también en el gráfico que tenemos a la derecha, que es que cuando la Reserva Federal sube sus tasas de referencia, el dólar se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque los activos denominados en dólares se vuelven más atractivos para los inversionistas internacionales. Y contrariamente, cuando la Fed reduce sus tasas de referencia, el dólar tiende a debilitarse, porque esto hace de que ya no haya tanto atractivo sobre los activos denominados en dólares, y puede generar también ciertos flujos de capitales hacia los mercados emergentes. En la gráfica que tenemos acá a la derecha, tenemos al índice dólar, el índice de XY, que mide al dólar contra las 6 principales monedas en el mundo. Y en la parte de abajo, acá tenemos a la tasa de referencia de la Reserva Federal en los últimos 10 años. Ambos gráficos tratan de representar qué ha pasado entre el 2015 y el 2025. Como vemos acá, cuando la Reserva Federal en esta etapa de pandemia baja sus tasas de referencia a casi 0%, el dólar comienza a debilitarse. El dólar contra las 6 principales monedas en el mundo comienza a mostrar debilidad. Y cuando la tasa de referencia a partir del año 2022 comienza a subir hasta llegar a un máximo en el 2024, que estuvimos por encima del 5%, el dólar, como vemos en la gráfica, comienza a apreciarse, y comienza esta narrativa de que tasas altas por más tiempo va a hacer que el dólar aún se mantenga con fortaleza a
nivel global. Esta regla generalmente no es inmediata, pero como vemos en la gráfica, en el mediano plazo siempre llega a cumplirse cada vez que tenemos una expectativa que la Reserva Federal va a subir tasas, generalmente el precio del dólar sube y si va a bajar tasas, el precio del dólar baja. La próxima decisión que se viene de la Reserva Federal va a ser en este mes, el 18 y 19 de marzo, donde probablemente nosotros manejamos la expectativa que haya una pausa, que no haya una reducción en las tasas, con lo que esta narrativa de un dólar alto por más tiempo por estas tasas aún pueda mantenerse. Desde el mes de junio, desde el mes de julio, ahí puede darse este escenario de una reducción en la tasa de referencia de la Fed y esto sí puede generar que el dólar, por lo menos a nivel global, tienda a debilitarse, ¿no? Como comentaba, ¿qué instrumentos tienen los bancos centrales para poder impactar en la economía? Hay uno principal que es el que todos toman como referencia, que es la tasa de interés de referencia que usan los bancos centrales. Esto afecta directamente el costo del crédito y la rentabilidad en el ahorro. Cambios en esta tasa cambia mucho la dinámica que hay en la economía. En el cuadro, ahí podemos ver cuál es la tasa de referencia actualizada ahora hasta el 13 de febrero en la región. Y vemos que Perú es la que hoy está teniendo la tasa de referencia más baja, a diferencia de Brasil, que mantiene la tasa de interés de referencia más alta en la región. Este efecto, ¿a qué se debe también? A que nosotros tenemos un control mucho mejor sobre la inflación y nos permite hoy ser la economía con la tasa de interés de referencia más baja y también la economía con el nivel de inflación más bajo de toda esta zona, ¿no? Esas dos cosas, esas dos variables juntas, una tasa de interés de referencia baja y una inflación controlada, hace que los agentes económicos, las empresas puedan tener mucha más confianza y tengan expectativas mucho más positivas sobre las inversiones o sobre las decisiones que pueden tomar acá en Perú. Si revisamos también la expectativa de inflación a 12 meses, como vemos para Perú, a 12 meses se considera que este nivel de inflación puede estar alrededor del 2,37%, ¿no? Muy por debajo de lo que tenemos como otras economías, sobre todo como Chile, que está el 3,6%, ¿no? Chile y Perú tienen como commodity principal al cobre y nos vemos muy beneficiados por este mineral, pero igual nosotros somos el segundo productor principal y tenemos incluso una menor inflación y variables macroeconómicas más sólidas que las que está presentando Chile en este momento. Dentro de lo que comentaba, nuestra inflación, como vemos en los últimos años, hemos tenido algunos picos, ¿no? Que se han presentado entre el 2022 y el 2023, pero desde el 2024 la inflación se encuentra dentro del rango meta del Banco Central de Reserva y esto ha hecho que durante los últimos meses las decisiones sobre mover o no mover la tasa de referencia no sean tan amplias, ¿no? Por ejemplo, en otras economías, en Brasil, en Colombia, en México, un banco central puede decidir subir o bajar hasta 50 puntos básicos, 75 puntos básicos. Nosotros, como tenemos una inflación controlada, generalmente cuando hay una decisión próxima, el escenario que se mantiene es solamente un movimiento de 25 puntos básicos, que es un mínimo estándar que generalmente toman los bancos centrales como referencia. Y también aquí vemos en la gráfica de la derecha que Perú tiene el nivel más bajo de inflación de toda esta zona, incluso de países también desarrollados, ¿no? Este es un trabajo que se ha hecho a lo largo de los años y hay dos variables importantes que tenemos, que es un superávit constante, un superávit permanente y unos términos de intercambio muy positivos, ¿no? Son cosas que logramos gracias a las que nuestras exportaciones están muy valoradas en el mercado, a que los commodities están teniendo ahora, hay un superciclo de los metales que ha iniciado hace unos años, pero que aún sigue, y esas variables, un superávit permanente, unos intercambios, unos términos de intercambio positivos y unas reservas internacionales que son las más altas de la región, permiten todo esto dar más credibilidad al dólar, ¿no? Este es un punto bastante importante que también nosotros debemos revisar, que es cómo ha ido la evolución del dólar en estos últimos años. ¿Qué está detrás
del dólar? ¿Qué hay atrás de la moneda? Lo principal, la confianza. ¿Cómo construimos esta confianza? A través de credibilidad, ¿no? Nuestras variables macroeconómicas nos han dado esa credibilidad para tener la moneda más estable de la región. Vemos acá en este gráfico, entre el 2015 y el 2025, cómo ha ido la cotización del cambio. Vemos que entre los años 2016 hasta el 2019 hemos tenido una cotización que ha oscilado entre los 3.30 y los 3.40 a un nivel muy estable. Y en este momento, ¿qué sucede en el 2020? Que tenemos estos picos que hemos tenido durante los próximos años. Bueno, hay este nuevo escenario de pandemia y ocurre aquí también el tema de la subida de la tasa de referencia de la Fed, que lo subió muy fuerte y llegamos a niveles incluso históricos por encima de los 4 soles, ¿no? Acá también hay un punto importante y clave que nuestra cotización del dólar está influenciada por variables internacionales, principalmente por lo que haga la Reserva Federal, pero también por lo local, por la incertidumbre política que haya, por la oferta de dólares que generemos en el mercado, por la demanda de dólares. En este momento, en octubre del 2021, alrededor de este tiempo, había mucha turbulencia política y eso también hizo que tengamos estos niveles máximos históricos. Hoy, y en este mes en particular, hemos tenido una corrección en el tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado hoy a niveles casi de 3.65 y esto responde también a la oferta de dólares que se está dando por el pago de los impuestos anuales que están teniendo las corporaciones, ¿no? Estamos en un nivel de 3.65 que, como vemos en la gráfica, han sido similares a los que hemos tenido en 2023. Incluso hemos llegado en el 2023, en julio del 2023, a precios por debajo de los 3.60. Ya nos estamos acercando a ese punto. Y es importante también mencionar que si nosotros cerramos esta brecha de infraestructuras, si tenemos un manejo político mucho más estable, probablemente la cotización del dólar puede estar incluso más abajo, puede estar alrededor de los 3.50 o de los 3.40, ¿no? Hay aún esa brecha por cerrar, hay aún ese trabajo por realizar para que la moneda pueda tener una valorización mucho más alta que la que tenemos hoy, ¿no? Que nos encontramos alrededor de los 3.65 en la sesión de hoy. ¿Cómo nosotros podemos predecir o cómo podemos saber hacia dónde va la dirección del dólar? Hay tres datos principales que podemos dar seguimiento. Son tanto de lo que sucede en Estados Unidos como lo que sucede a nivel local. Son tres datos principales. El primero es el dato de inflación, el dato del PBI y el dato de desempleo, ¿no? Estas tres variables, cuando escapan de lo que tiene el Banco Central como objetivo, generan movimientos en la política monetaria. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos sus próximos datos de inflación fueran por encima de lo esperado? Esto generaría que la Reserva Federal vuelva a subir tasas de referencia, vuelva a tener ese escenario y el dólar se vería fortalecido. Contrariamente, si la inflación en Estados Unidos en sus próximas publicaciones se reduce, es más pequeño o es más controlado, esto podría llevarnos a un escenario ya más rápido de reducción de la tasa de referencia de la Fed y con esto el dólar también bajaría en su cotización. Así que debemos siempre nosotros, al revisar cuál va a ser el camino del dólar, qué expectativa vamos a tener en el dólar, dos escenarios, ¿no? Escenarios con una inflación alta, escenarios con una inflación baja, escenarios con un crecimiento del PBI positivo o PBI negativo, y lo mismo con el empleo, ¿no? Estas tres variables son importantes y de hecho hay un calendario económico que es importante que le podemos brindar ese seguimiento para poder estar atentos a si supera o está por debajo de las expectativas del mercado, ¿no? La predicción del dólar va a requerir una combinación de un análisis técnico, de un análisis fundamental, de un análisis cuantitativo. Es importante que podamos identificar algunos patrones y del poder predecir cómo van a ser los flujos de capital para con esto saber si vamos a tener un dólar mucho más fuerte, si el dólar se va a ver depreciado. Son puntos claves que debemos nosotros siempre considerar en las evaluaciones o en el análisis que podamos tener. Hoy, por ejemplo, a nivel local, aún tenemos expectativa que el tipo de cambio pueda mantenerse estable, que no haya mucha posibilidad de que haya algún repunte importante.
Sobre todo en la primera parte del mes, en la primera mitad de este mes de marzo, esperamos que podamos estar aún entre los 3,64 y los 3,67, sin mucha posibilidad de poder tener algún repunte. ¿Por qué? Porque estamos en esta temporada de pago de impuestos y este fundamento hace posible de que no haya algún rebote o algún repunte importante en el dólar, ¿no? Entonces, debemos comprender que la política monetaria que se aplica es un factor determinante en los mercados financieros y en la estabilidad de la economía global. El comprender estos efectos va a permitir tanto a las empresas, a las familias, a los agentes económicos, el poder anticipar riesgos y el poder aprovechar las oportunidades. En la gráfica de la izquierda podemos ver cómo alrededor de los años las tasas de referencia han ido cayendo. En este lado, si vemos en Estados Unidos, desde el 2022, que está acá de verde, hasta el 2025 hemos tenido movimientos importantes. En el 2023 estuvimos por encima del 5,5% y luego hemos tenido una reducción en la tasa de referencia, ¿no? Similar ha sucedido con Canadá, con el Reino Unido, con la eurozona. Y esto es una foto de los últimos 5 años. El mundo está en un ciclo en donde por pandemia bajaron sus tasas de referencia, luego por una inflación que se descontroló, volvieron a subir sus tasas de referencia y ahora estamos en un ciclo donde la mayoría de los países están con una política monetaria ya de poder reducir sus tasas de referencia, ¿no? Para ya con una inflación más controlada, no tener alguna variable que pueda estar mucho más allá de las expectativas de los agentes económicos, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado eso a nosotros a nivel local? La tasa de interés que hemos tenido en moneda nacional entre el 2023 y el 2025 se ha visto reducida. Esto ha respondido también a la decisión del BCR, ¿no? El BCR ha ido bajando su tasa de interés de referencia y esto puede verse en la tasa de interés que hemos tenido en la moneda nacional. Entonces, acá hay otro gráfico también, ¿no? Que forma parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Estados Unidos tiene como principal objetivo el controlar la inflación y el pleno empleo. En las etapas en donde hemos estado con una inflación muy por encima de su objetivo del 2%, se tomaron medidas, se subió la tasa de referencia de manera significativa y esto, bueno, ya está más controlado y estamos ahora en otra etapa de su política monetaria. Entonces, es importante nosotros conocer cómo los bancos centrales las decisiones las pueden tomar en base a principales variables como la inflación, como el crecimiento económico, como el empleo y cómo esto nos impacta a nosotros en nuestro día a día, a las empresas en las que trabajamos y a la economía a nivel global. Quiero poder cerrar este punto brindando la parte que yo considero más importante, ¿no? Que es el poder desarrollar las competencias, ¿no? Nosotros acá en Perú hay una brecha importante que aún podemos cerrar. Estamos con datos macroeconómicos, como dije al inicio, de primer mundo, con datos macroeconómicos de un país desarrollado, y es importante que las decisiones que podamos tener, que los activos que podamos manejar, que el capital, que nuestro tiempo, que es uno de los principales activos, así como los bancos centrales, podamos darle un uso muy eficiente, un uso que pueda hacer que podamos tener una mayor prosperidad y un mayor crecimiento, ¿no? Estos son los puntos clave que podemos nosotros tener, que debemos de considerar y que están en constante evolución. Estamos en un mundo en donde las variables económicas cambian muy rápidamente. Las decisiones que se toman hoy, como vemos aquí en la evolución, años con un tipo de cambio entre 3,30 y 3,40 y de un momento a otro hubo un cambio muy rápido y vemos acá que entre el 2022 y el 2024 hubo una volatilidad fuerte, así que hay que estar preparados para este escenario, un escenario de mucha más incertidumbre, un escenario donde hay que tomar decisiones rápidas y donde siempre hay que intentar estar capacitados para poder elegir las mejores alternativas y la mejor decisión que nos genere una mayor rentabilidad. Así que estos han sido los principales puntos que quería compartir con ustedes en esta presentación.
Muchas gracias, Robert, por toda esta información brindada. Vamos a pasar a una breve sección de preguntas. Los invitamos, por favor, a compartirnos en el chat alguna consulta que tengan al respecto al webinar. A ver, tenemos una pregunta de Dani. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses para el dólar? Nos comenta. Sí, bueno, estamos hoy en un momento en el dólar en el mes de marzo principalmente con una corrección. Hoy hemos tenido unos niveles de 3.65. La semana pasada hemos estado con precios que han estado entre los 3.68, 3.69. Lo que esperamos para los próximos días es que pueda mantenerse en niveles, que podamos estar entre los 3.64 hasta los 3.66. Aún hay espacio para cierta corrección en el dólar y las probabilidades de que haya un repunte, que volvamos a precios por encima de los 3.70, no son tan probables, así que lo que esperamos para la primera parte de marzo hasta quincena es que podamos estar con un dólar muy estable y en la segunda mitad es probable que tengamos algún tipo de recuperación con niveles que se puedan acercar hacia los 3.67 o 3.68. Gracias, Robert. También la pregunta de José Vingas es muy similar. Nos comenta, hola, Robert, ¿cómo ves la proyección del dólar en el segundo trimestre? Es similar, ¿cierto? Gracias, José, por la pregunta. Hay un punto clave, ¿no? Que es la Fed. Tenemos proyectado de que pueda tomar la decisión de reducir su tasa de interés de referencia en el mes de junio, en el mes de julio, en esa parte del año. Y esto va a generar un impacto en las monedas a nivel global. Si durante los próximos meses, hasta llegar a julio, la inflación en Estados Unidos está controlada, si el empleo está pleno, ¿no? Nosotros sí esperaríamos de que la Fed pueda bajar sus tasas de referencia y tengamos un segundo semestre que pueda estar entre los 3.65 y los 3.70, ¿no? Ese es un escenario. El escenario 2 sería en donde la Fed no haya controlado la inflación, la guerra comercial o los aranceles que se han aplicado generen una presión muy fuerte en la economía en Estados Unidos y esto genere otro escenario en donde el dólar sí pueda volver a niveles por encima de los 3.70, ¿no? Hoy estamos manejando la proyección de que hay una corrección o una caída en la tasa de referencia en julio aproximadamente, pero con respecto a cómo vayan evolucionando estos datos, podemos tener un escenario con un dólar que se acerque a los 3.70, ¿no? Perfecto. También nos preguntan, ay, aparecieron varias preguntitas. Melanie, Melina, perdón, nos pregunta, ¿qué podemos Ujú. esperar de la inflación en este 2025? Sí, ahora para este año, en 2025, las expectativas de inflación que manejan el BCR es que podamos estar entre el 2.3%, 2.4% dentro del rango meta, ¿no? Así que nosotros vamos a continuar siendo dentro de la región la economía con la tasa de inflación más baja. César nos pregunta, nos comenta que el año es preelectoral. ¿Qué dicen o qué información tenemos sobre las encuestas? Ya que los partidos de izquierda ahuyentan las inversiones. ¿Podemos saber qué se espera? ¿Hay alguna información clave, Robert? Sí, de hecho, cuando las economías están dentro de una etapa electoral, hay momentos de incertidumbre. Nosotros, de hecho, hemos tenido algunos gobiernos que han estado ahora recientemente más de izquierda, pero acá hay un punto clave, justo, ¿no? Que nos comenta César. La clave para nosotros no perder el grado de inversión, para mantener nuestros fundamentos macroeconómicos, para que el superávit comercial sea permanente en el Perú, que ha sido que el BCR mantiene su autonomía, ¿no? La autonomía del BCR está garantizada y eso hace que algún tipo de gobierno que sea muy en contra del mercado, muy en contra de las inversiones, no genere un efecto tan drástico o tan masivo, ¿no? Yo le diría ahí a César que si se pierde la autonomía del BCR, ahí sí tendríamos un escenario mucho más incierto, un escenario donde la inflación se pueda descontrolar y eso sí genere graves problemas económicos, ¿no? La autonomía del BCR ha hecho que
nosotros para el mundo aún mantengamos las condiciones favorables y la confianza, eso que está detrás de cada moneda, del valor de la moneda, que tengamos la confianza de que no va a suceder algún efecto muy imprevisto o muy catastrófico, ¿no? Gracias, Robert. También nos consulta Fernando Rojas, nos dice, buenas tardes, ¿habrá algún cambio en el comportamiento del dólar este año que empieza la campaña electoral? Sí, justo es muy relacionado con lo que nos comenta César, ¿no? Yo creo que siempre algún tipo de lineamiento político puede generar alguna presión sobre el dólar. No es inmediato porque lo que realmente mueve directamente a los mercados es cuando ya dentro del poder se toman unas decisiones a veces que son muy inesperadas, ¿no? De hecho, mostraba en el gráfico, ¿no? Que hemos llegado a un dólar por encima de los 4 soles, por encima de los 4 soles 13. Cuando tuvimos, bueno, en los recientes gobiernos, algunas decisiones que fueron bastante inesperadas, ¿no? Esos fueron momentos que generaron una presión rápida en el dólar, ¿no? El tema político, el tema electoral puede generar un movimiento en el dólar en un corto tiempo, no puede haber un shock en un momento muy corto, pero luego vamos a volver al promedio del mercado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana, por ejemplo, se anunciara que va a haber ya un gobierno que, bueno, tenga algunas políticas que no sean muy de mercado, probablemente durante esa semana hay una subida muy rápida en el dólar, pero si esto se va esclareciendo, si se va dando más tranquilidad, luego vamos a volver a los niveles ya que nosotros manejamos. Perfecto. Ángel Infantes nos dice, el BCR en Perú y la Fed en USA, si bajan su tasa, ¿cómo afectará la economía en Perú? Sí, de hecho, nosotros en Perú somos una economía bimoneda, somos una economía que usa tanto al dólar como el sol. Hoy, gracias a buenas decisiones que se han tomado, estamos con un nivel de dolarización del 30%. ¿Qué significa esto? Que los ahorros, los contratos, las inversiones, los movimientos en el Perú en un 30% están en dólares, ¿no? Así que un movimiento de la Fed tiene un impacto primero sobre nuestra moneda, ¿no? Cuando la Fed baja su tasa de referencia, hace que el dólar pierda competitividad, que el dólar pierda valor y eso a nosotros, de cierta manera, para una parte de la economía, nos favorece, ¿no? El BCR cuando baja su tasa de referencia tiene un efecto más directo. ¿Por qué? Porque una bajada de la tasa de referencia hace que los créditos o los préstamos sean mucho más económicos. En la pandemia, por ejemplo, cuando estuvimos con la tasa de referencia del 0,25%, un crédito hipotecario, vamos a dar un número de referencia, en ese momento pudo haber estado en un 8%, un 7%, pero cuando el BCR llegó al 5% en su tasa de referencia, el mismo crédito hipotecario estuvo alrededor del 13-14%, ¿no? Entonces, una bajada de la tasa de interés del BCR genera más dinamismo en la economía, se toman más préstamos, hay préstamos más atractivos, y una bajada de la Fed puede tener un impacto en nuestra moneda, ¿no? Y en las exportaciones o en las importaciones que nosotros tenemos. Perfecto, gracias, Robert. Danis nos pregunta, ¿la tasa de inflación de Estados Unidos se verá afectada por las políticas arancelarias? Y si es así, ¿eso incidirá en el precio del dólar en países de Latinoamérica, así como en Perú? Sí, de hecho, este es un punto muy importante, Dani, porque Trump ha arrancado desde los primeros días de su mandato con posibles aranceles muy agresivos del 25%, del 20%, y esto de llegar a consolidarse, de llegar a reflejarse realmente en las exportaciones o en las importaciones, sí puede tener un impacto muy fuerte en la inflación en Estados Unidos. Trump ha prometido a las empresas y a las personas bajar los impuestos y quiere recaudar fondos a través de aranceles, ¿no? O sea, quiere bajar los impuestos y esos impuestos que ya no está cobrando, quiere ganarlos a través de los aranceles, pero haciendo los números no es sostenible, o sea, no se puede reemplazar los impuestos por los aranceles que se cobran a los ciudadanos allá o a las empresas en Estados Unidos. Así que los analistas
consideramos que esta medida de Trump es básicamente un proceso que está teniendo de negociación, ¿no? Está yendo a un extremo para poder negociar algún punto medio y con eso poder ya llegar a niveles mucho más sostenibles o mucho más razonables para los aranceles, ¿no? Si los aranceles se plantean y se ejecutan tal y como Trump dice, esto sí va a generar pérdidas económicas, no solamente para Estados Unidos, sino también para los otros países, ¿no? Así que nosotros consideramos que por ahora es una medida, una estrategia de Trump para poder negociar, para poder llegar a unos acuerdos que sean de mutuo beneficio y con eso sí poder manejar mejor esta política que él está teniendo, ¿no? Para finalizar esta parte, si hay realmente una guerra comercial, si ya son irreversibles los aranceles que él está planteando, esto sí generaría una mayor inflación y como dije en la presentación, una mayor inflación va a hacer que la Fed no baje sus tasas, que incluso pueda subirlas, y eso sí generaría un repunte en el dólar a nivel global, contra las principales monedas y también contra las monedas emergentes. Gracias. Ya vamos con la última pregunta. Ángel Infantes nos dice, ¿existe actualmente acciones en el Estado peruano para ir progresivamente por una economía positiva con un PBI encima del 5%? Sí, gracias Ángel. Nosotros en Perú, nuestra economía se mueve a un 70% por inversión privada y un 30% por inversión pública. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se están desarrollando primero acciones para cerrar la brecha en infraestructura. Nosotros en Perú manejamos una brecha de infraestructura de miles de millones, es muy amplia. Ahora recientemente hay un megaproyecto que es la nueva carretera central, que eso de hecho sí genera un dinamismo en la economía y va a generar mejores condiciones para que puedan llegar más adelante más empresas, para que pueda generar más empleo. El Estado peruano, si bien hoy vemos constantemente que hay incertidumbre política, sí hay medidas que se toman para cerrar estas brechas, que son dos principalmente las que nos separan de ser un país de primer mundo, ¿no? La primera es la brecha en infraestructura y la segunda, las instituciones, ¿no? Hay instituciones que aún necesitan reforzar su credibilidad. El BCR, bueno, es una institución emblema que tenemos. El Ministerio de Economía y Finanzas está en ese camino y otras instituciones también están trabajando en ese punto, ¿no? Porque para ir a finalizar, ya con esta última pregunta y con la presentación, ¿qué está detrás del valor de una moneda? Su credibilidad, ¿no? En los años 80, con la época de hiperinflación, muchas personas, mis abuelos o los papás de alguien o algunas personas, si tú le dices que usen el sol y han vivido en esa época, es dólares porque ya no tiene, ya perdió esa confianza en el sol, ¿no? Así que el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante es el poder mejorar nuestra credibilidad, mejorar nuestra confianza, y esto va a hacer que el sol continúe con esta fortaleza, que el sol siga siendo la moneda más estable de la región y que continuemos siendo el país con la menor inflación de la zona, ¿no? Así que nuestro trabajo, tanto del Estado peruano y que también nosotros debemos de manejar esa responsabilidad, es en mejorar esa credibilidad y en potenciar las competencias que tenemos para poder ser ya un país de primer mundo. Muchas gracias, Robert, por toda esta exposición. De hecho, ya estamos en la parte final y aprovecho para agradecerte a ti y a todas las personas que se han conectado a este webinar, donde se ha revisado el impacto de la política monetaria y las decisiones de los bancos centrales. Ha sido un espacio enriquecedor donde se han analizado pues diferentes decisiones y temas relacionados a la economía y a la moneda. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado y también aprovechamos en invitarlos a nuestro próximo webinar, que es la próxima semana, donde se va a hablar de la gestión de riesgos climáticos en el mundo financiero. Así que estén atentos con nuestras redes sociales, donde se va a compartir la invitación formal y por correo también. Así que nada, nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.